Hola chicos, un saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo video del curso de Estadística 2. El día de hoy pues vamos a tocar un nuevo tema, el de estimación a través de intervalos de confianza. He planeado que este tema lo veamos en dos partes. Una primera parte que es la parte introductoria, donde estaremos viendo detalles relacionados con conceptos básicos y también un primer intervalo de confianza que va a ser el de la estimación de la media, pero bajo ciertas condiciones que les explicaré más adelante. Ya para la segunda parte trabajaremos otros modelos o otros intervalos de confianza enfocados a otros parámetros que también pueden resultar de interés para nosotros. Entonces vamos a empezar con la introducción. Y bueno, básicamente chicos, antes de hablar de intervalos de confianza, es muy importante también que hablemos sobre la estimación puntual. Ya nosotros en este curso o en lo que va del curso ya hemos revisado eh, los métodos de estimación puntual. También hemos revisado el método de estimación a través de máxima verosimilitud. Y lo que podemos concluir o lo que podemos observar a través de la aplicación de estos métodos es que nos permiten a nosotros hacer esta estimación de estos parámetros poblacionales arrojándonos un único valor. Eso en teoría no tiene ningún problema, pero, pero lo que ocurre es que digamos que en la práctica a veces nos podemos encontrar con situaciones en las que un único valor para un parámetro poblacional que es incierto y que lo estimamos a través de un método de estimación que es muy probable porque lo sabemos y porque también sabemos que hay un error asociado con ese método de estimación, es muy probable que esté equivocado. Entonces eso hace que en la práctica tengamos que buscar otro tipo de soluciones para poder hacer estimaciones de parámetros poblacionales. Y dentro de estas, bueno, dentro de las alternativas que pueden haber, encontramos el de los intervalos de confianza, que la diferencia más grande que tienen con respecto a un método de estimación puntual es que un intervalo de confianza nos genera a nosotros eh, un rango de datos, un intervalo de valores o un conjunto de posibles valores para un parámetro que estemos analizando. Entonces, cuando ya tenemos un conjunto de posibles valores, pues digamos que ya podemos sacar otro tipo de métricas, otro tipo, o podemos hacer otro tipo de análisis enfocados, por ejemplo, a cosas como la confiabilidad de mis resultados y la precisión de mis resultados, que son, digamos, elementos que no podíamos tener en cuenta o que no podíamos revisar cuando hacíamos una estimación puntual. Entonces, la gran ventaja o la ventaja del intervalo de confianza es que ya no nos atamos a un único valor, sino que para el parámetro estamos haciendo una estimación de un rango de todos los posibles valores o de todos los valores posibles para el parámetro. Entonces, por acá, no, se debe. Mm, listo. Entonces vamos a continuar acá. Entonces tenemos el caso de los intervalos de confianza. De digamos que, como les comentaba ahorita, o les comentaba hace un momento, la gran ventaja de un intervalo de confianza es que nos genera o nos provee de un rango de valores posibles. Entonces un ejemplo, digamos
que bastante práctico lo van a poder encontrar. Por ejemplo, imaginen que están en la industria y, y ustedes digamos que son los ingenieros a cargo de un proceso de manufactura específico. Ustedes como ingenieros de ese proceso deberían conocer el tiempo de ciclo de ese proceso como tal, y para eso digamos que hacen todo un estudio de tiempo y estiman ese tiempo de ciclo. Si ustedes digamos que a ustedes les preguntan, la junta directiva por ejemplo, les hace una pregunta y les dice les pregunta cuál es el tiempo de ciclo de este proceso, y ustedes arrojan un solo número, por decir algo, 60 minutos, y digamos que se hace una medición nuevamente y se estima que el tiempo del proceso para una medición en específico que se hizo no fue de 60 minutos, sino que fue de 62 minutos. Entonces, en ese tipo de análisis lo que vamos a encontrar es que probablemente hay un error, es decir, claro, porque lo que estamos hallando es un valor esperado, es una expectativa, es un valor medio, no es necesariamente que se vaya a cumplir. Lo que hacemos con una estimación puntual es decir, digamos que es encontrar ese valor medio sobre el cual se van a empezar a mover, en este caso particular, los tiempos de ciclo del proceso. Pero imagínense que ustedes, en vez de decir que el tiempo promedio de ciclo del proceso es de 60 minutos, ustedes dicen que el tiempo de ciclo promedio está entre 58 minutos y 63 minutos, por ejemplo, y hacen, digamos, una repetición del experimento y miden nuevamente el tiempo de ciclo del proceso, y encuentran que para una sola réplica, una sola repetición o una sola muestra el tiempo de ciclo del proceso fue de 59. Y ese 59 está dentro de ese intervalo. Entonces, ya bajo ese orden de ideas, ya nosotros no podríamos decir que técnicamente estamos equivocados, sino que ya estamos brindando un rango de valores. Y al brindar un rango de valores, no nos estamos cerrando ante una única posibilidad. Entonces, como les dije, esa es la gran ventaja con respecto a un intervalo o con respecto a un método de estimación puntual. Que aquí hallamos un solo punto, pero aquí tenemos un rango de valores. Que bueno, yo los represento de esta manera, pero recuerden que se tratan de valores que son continuos. Porque una de las cosas que vamos a trabajar aquí, o sobre las que vamos a trabajar, es bajo un supuesto de normalidad, es decir, que los parámetros o las poblaciones que analizamos nosotros son poblaciones normales. Entonces, la gran diferencia, como les venía diciendo, es que aquí solo tenemos un valor único para la estimación puntual, y aquí tenemos un rango de valores cuando tenemos un intervalo de confianza. ¿Listo? Ahora, yo creo que la siguiente pregunta que a ustedes se les puede venir a la cabeza es por qué se llama intervalo de confianza. Y eso tiene que ver porque ellos se calculan, o el método para calcularlo depende de algo que se llama nivel de confianza. Que lo podemos entender ahora como la confiabilidad de mi estimación. Básicamente es eso. O, si lo quieren ver, es la probabilidad de que mi estimación sea correcta. Es decir, básicamente lo que me está diciendo es qué tanto yo puedo confiar en la estimación que acabo de hacer sobre un parámetro poblacional específico. Entonces, esas son, digamos que, algunas de las cosas que debemos tener en cuenta ya para poder avanzar en lo que viene. Entonces, recapitulando, chicos, tenemos que los intervalos de confianza son una alternativa a los métodos de estimación puntuales que generan, digamos, o que proveen un rango de posibles valores a la hora de estimar un parámetro poblacional y que dependen de algo que se conoce como nivel de confianza
que es un indicador o una métrica de la confiabilidad de mi predicción. Entonces, aquí ya yo empiezo a hablar nuevamente de cosas como la precisión y la confiabilidad. Y aquí sí se pueden, digamos que entrar a evaluar ese tipo de elementos. Cosa que no podríamos hacer si hablábamos de un método de estimación puntual. Ahora hablemos del nivel de confianza. ¿Listo? Entonces, el nivel de confianza lo podemos interpretar de distintas maneras. Perdón. Podemos interpretar el nivel de confianza de distintas maneras. Primero, lo pueden ver como si se tratara un porcentaje. Entonces, por ejemplo, si ustedes, digamos que traen una muestra de una misma población múltiples veces, ustedes pueden interpretar al nivel de confianza como el porcentaje de veces en las que el intervalo que ustedes sacan a través de la muestra considera o tiene dentro de él el parámetro o el valor real de un parámetro poblacional que se esté analizando. Entonces se puede interpretar de esa forma, como un porcentaje. También, como les comenté antes, lo podemos entender como una probabilidad. Y de hecho creo que esa es la forma un poco más clara de poder definirlo. Entonces, el nivel de confianza se trata de una probabilidad y es la probabilidad de que el valor real del parámetro que estemos analizando, recuerden que puede ser la media, puede ser la desviación estándar, la varianza, puede ser la proporción P de la distribución binomial o puede ser el lambda, una distribución Poisson o exponencial, en fin, cualquier parámetro. ¿Listo? La idea es que, el nivel de confianza es la probabilidad de que el valor real de cualquier parámetro que estemos analizando, del parámetro que estemos analizando, esté dentro del intervalo que estimamos. Esa es la manera más fácil de poder entender al nivel de confianza, como una probabilidad. Normalmente, bueno, si ustedes revisan aquí en la guía, él normalmente se representa con la siguiente notación. Como 1 menos alfa, donde, bueno, donde este señor de acá, este alfa, se le conoce como nivel de significancia. Sobre él vamos a definir un par de cosas sobre él ahora, pero vamos a entrar mucho más en detalle cuando veamos pruebas de hipótesis. Por el momento podemos decir que el nivel de significancia podemos interpretarlo como también como una probabilidad, pero es la probabilidad de que nuestra estimación esté equivocada. Entonces, eso es para nosotros el nivel de significancia. Entonces, ¿por qué se representa de esa manera? Porque el nivel de confianza se representa de esa manera, como 1 menos alfa. Porque como les estaba comentando, chicos,
Si el nivel de significancia es la probabilidad de que yo me equivoque, el nivel de confianza es la probabilidad de que yo no me equivoque. Y en ese orden de ideas, pues si si ustedes se devuelven otra vez a su curso de estadística y probabilidades, pues a esta forma de aquí, a esta estructura que nosotros tenemos ahí, o este tipo de notaciones, se le conoce también como complemento. Entonces, básicamente, muchachos, lo que hacemos nosotros aquí, o lo que trato de explicarles aquí, en resumen, es que el nivel de confianza es el complemento del nivel de significancia, donde el nivel de significancia es la probabilidad de que nuestra estimación esté equivocada, o dicho de otra forma, es la probabilidad de que el parámetro tenga un valor que está por fuera de mi rango de intervalos, de mi rango de valores o mi intervalo de valores. ¿Listo? Eso es lo que es el nivel de significancia. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando nosotros veamos los ejemplos, cuando veamos los problemas, muchas veces va a pasar, digamos, bueno, y en la práctica muchas veces va a pasar, es que nos dan el uno o nos dan lo otro. Es decir, nos vamos a encontrar de que queremos, no sé, hacer una estimación, un intervalo de confianza, y nos dicen que el nivel de significancia es del 5%. Cuando ustedes saben que el nivel de significancia es del 5%, por ejemplo, ya ustedes pueden decir a ciencia cierta que, utilizando esta ecuación de acá, que el nivel de confianza es de 95% porque es igual a 1 menos alfa, donde alfa era 0.05, entonces 1 menos eso es igual a 0.95. Ahora, esto de aquí también lo pueden escribir como porcentaje y a veces lo van a poder encontrar de esta forma, como, como 100 por 1 menos alfa por ciento. Y esta es una forma de representar en porcentaje al nivel de confianza. Entonces vamos a recapitular hasta ahora, chicos, para que tengamos en cuenta. Entonces, el nivel de confianza. De un lado tenemos el nivel de confianza y del otro lado tenemos el nivel de significancia. Donde el nivel de confianza es la siguiente probabilidad, 1 menos alfa, y el nivel de significancia es la probabilidad alfa. Donde alfa, recuerden que es la probabilidad de que el parámetro tenga un valor por fuera del intervalo, y 1 menos alfa es la probabilidad de que el parámetro tenga un valor que esté por dentro del intervalo. Y que esto también lo podemos escribir de esta forma como un porcentaje. ¿Listo? Entonces se multiplica 100 por el valor de 1 menos alfa. Si alfa es igual al 10%, por decirles algo. Bueno, antes de continuar, este aquí también se puede escribir como un porcentaje. Entonces, un ejemplo. Si alfa es igual a 0.1, ¿verdad? Eso quiere decir que el nivel de confianza es igual a 1 menos alfa, que vendría siendo 1 menos 0.1, que es igual a 0.9. Y si lo expresan como un porcentaje, pueden decir que es igual al 90%. Mientras que el nivel de significancia como porcentaje es igual al 10%. Bien. Entonces esto es importante. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque eso nos permite a nosotros entender cómo se comporta un intervalo de confianza y también sienta las bases para que nosotros podamos encontrar o podamos aplicar este método de estimación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si ustedes miran aquí en el archivo, tenemos
tenemos una curva de distribución normal, una campana gaussiana, y lo que podemos ver aquí es cómo se comporta más o menos, o qué es lo que nosotros queremos hacer con los intervalos de confianza. Entonces, el valor que está aquí dentro de esta curva toda esta área bajo la curva que está dentro de estos dos límites, de este límite de aquí, este de acá, esa área, muchachos, es igual a 1 menos alfa, toda esa área de ahí. Y esta área que está sombreada, que la voy a colocar en rojo, esa área de aquí vendría siendo nuestro alfa, toda el área, tanto esta como esa. Ahora aquí pasa un detalle. Todo eso es alfa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, alfa o el nivel de significancia está distribuido de manera equitativa en los dos extremos de la curva de la distribución normal, en el extremo derecho y en el extremo izquierdo. Por eso es que ustedes ven que ese valor o el área bajo esa curva, específicamente el de este lado, es igual a alfa medio y el de este otro lado es igual a alfa medio. Y la suma de esos dos alfa medios, pues debe ser igual a ¿qué? A alfa. Entonces lo que se hace básicamente es tomar el valor del nivel de significancia y lo distribuimos hacia ambos lados de la curva de distribución normal. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Una vez nosotros hayamos distribuido ese valor de alfa medio hacia los dos extremos de la distribución normal, nos podemos concentrar entonces en el área esta que está dentro de la curva, que es la que nos interesa y es la que en teoría se deben concentrar la mayor parte de los valores o de los datos sobre el parámetro que nosotros estemos analizando. Aquí lo importante y es que a través de los intervalos de confianza nosotros, o la idea básicamente es poder encontrar este límite de aquí y este otro límite de acá, que este de acá sería un límite inferior y este de aquí sería un límite superior. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, encontrar los límites del intervalo para poder establecer cuál es ese rango de valores sobre los cuales, bueno, que ese rango de valores posibles que puede tomar el parámetro que estemos analizando. Bien, esa es la idea detrás de los intervalos de confianza. Ahora, porque eso es importante también saberlo, porque es importante que nosotros podamos, digamos, que analizar o ver esto de manera gráfica, porque esto nos ayuda a entender que detrás de todo esto, detrás de todo este análisis, también hay un análisis de probabilidades, y es un análisis de probabilidades que ustedes aplicaban cuando hacían el análisis de probabilidades asociadas con una distribución normal. Entonces, de esa gráfica, cosas importantes a tener en cuenta es que también podríamos nosotros, como les dije antes, como nosotros logramos definir al nivel de confianza como una probabilidad, podemos decir lo siguiente, asumiendo que existe normalidad, claro está. Asumiendo normalidad, podemos decir que la probabilidad
La probabilidad de que un valor z, que es la variable aleatoria de la distribución normal estándar, se mueva entre dos valores z alfa menos z alfa medio y z alfa medio es igual a 1 menos alfa, donde 1 menos alfa es el nivel de confianza. Entonces, ya esto es sumamente importante porque esto ya nos permite a nosotros empezar a construir o determinar nuestro intervalo de confianza. Entonces, a partir de esta probabilidad, nosotros podemos determinar estas ecuaciones, o bueno, sí, la ecuación o más exactamente la inecuación o la inigualdad para poder estimar el intervalo de confianza de la media poblacional o de cualquier otro parámetro que no exclusivamente tendría que ser la media. Pero en este caso vamos a empezar a hablar o vamos a tomar como referencia a la media poblacional, donde digamos, bueno, antes de continuar es importante tener en cuenta que estos señores de acá, quiénes son cada uno. Este ya sabemos que si ustedes ven z, esa es la variable aleatoria de quién, de la distribución normal estándar. ¿Listo? Y estos son dos valores también asociados con la distribución normal estándar, valor z alfa medio y el valor menos z alfa medio, que es el mismo solo que negativo. Que están asociados con esa distribución de probabilidad y que básicamente es el valor de z que responde, es el valor z que responde a una probabilidad igual a alfa medio. Por ejemplo, z alfa medio, ejemplo. Si nosotros decimos o tenemos un ejemplo en el que alfa es igual al 10%, eso quiere decir que si lo vemos como probabilidad, alfa es igual a 0.1 o a 0.1. ¿Listo? Por lo que alfa medio es igual a 0.05. ¿Listo? Y nosotros lo que podemos proceder a hacer es encontrar este valor de z para 0.05 en la tabla de distribución normal. Y nosotros podemos encontrar dos valores, un valor que es positivo y un valor que es negativo. Lo voy a escribir mejor de esta forma. Entonces aquí está nuestra tabla de distribución normal. Esto de acá. Y lo que vamos a hacer, chicos, ahora vamos a encontrar el valor z para cuando la probabilidad es igual a 0.05. Entonces ese valor z debería ser igual, bueno, vamos a encontrar primero la probabilidad. Recuerden que la probabilidad la deben buscar dentro de la tabla, o sea, son los valores que están dentro de la tabla. No es ni la primera fila, no es la primera columna ni la primera fila. Entonces, todo esto que está dentro de la tabla son probabilidades. Entonces, vamos a buscar esta de 0.05. Ok, o sea, la probabilidad que queremos podemos interpolar
porque la probabilidad que queremos está entre este valor y este otro valor. Entonces, más o menos voy a hacer esto para saber cuál es el valor z que necesitamos. Entonces, aquí el valor z que necesitamos, según eso, entonces el valor z que necesitamos está entre 1. Entre 1.64 y 1.65. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos valores. Yo me voy a quedar con el 1.65 o pueden interpolar y escoger 1.645. Pero en todo caso eso no va a cambiar mucho mis cálculos, o en la práctica eso no cambia mucho los cálculos. Entonces me voy a quedar con el valor de 1.65. Ahora ustedes me dirán, ¿ese valor es negativo? Sí, en efecto es negativo. Porque si ustedes van a buscar ese valor en tabla del lado positivo de la tabla, no pueden buscar esa probabilidad como 0.05, sino que la tienen que buscar como su complemento. Porque recuerden que este extremo, el extremo derecho de la curva de distribución normal es el que está más cercano al 1, mientras que el extremo izquierdo es el que está más cercano a 0. Entonces tenemos la cola izquierda y la cola derecha. Entonces, en la medida que nosotros vamos moviéndonos de izquierda a derecha, el porcentaje o el área bajo la curva se va aproximando cada vez más a 1. Entonces, en vez de buscar el valor de 0.05 en el lado positivo de la tabla, ustedes tendrían que buscar el valor de 0.95 en el lado positivo. Y esto es así también, y esto funciona de esta manera, porque recuerden también que esta curva de acá es una curva simétrica. Entonces, si ustedes revisan, y como es una curva simétrica, van a encontrar que el valor positivo de z va a ser exactamente igual a 1.65. Entonces, busquemos el número que queremos. Es este de aquí. Y fíjense que se trata de 1.65 positivo. Entonces, si ustedes lo buscan en el lado negativo o en el lado positivo, no importa. Solo recuerden que es el mismo valor, y si este valor aquí les da menos 1.65, ya saben que el valor de z, el valor de z de alfa medio positivo va a ser exactamente el mismo, es simplemente su valor absoluto. Entonces, nos devolvemos acá al ejemplo que estábamos haciendo y ya sabemos que este valor sería menos 1.65 y este es 1.65 porque nuevamente se supone que la distribución normal es una distribución simétrica y que la campana de Gauss tiene esta forma y que aquí en la mitad pues tenemos el 50% de los datos y aquí en la otra mitad tenemos el otro 50% restante, y que el área se va moviendo entre 0 y 1, o es decir, bueno, no tanto esto de aquí, pero sí el área dentro
o el área por debajo de la curva. Se va moviendo entre 0 y 1 porque recuerden que es una curva que surge de una función de densidad. Bien, entonces, listo. Ya con esto claro, entonces podemos proseguir o podemos avanzar a la siguiente parte. Entonces en nuestra siguiente parte vamos a empezar ya a hablar de un intervalo de confianza que va a ser el intervalo de confianza para la media. Ahora, yo voy a mostrarles a ustedes de dónde sale el intervalo de confianza para la media, pero una vez lo encontremos, simplemente lo que les voy a pedir a ustedes es que utilicen la fórmula. Es decir, utilicen, si cada vez que tengan que resolver un ejercicio relacionado con la estimación por intervalo de confianza para la media, busquen cuál es la fórmula que se ajusta a las condiciones del ejercicio o problema que estén resolviendo y utilícenla. Eso es básicamente lo que les pido que haga para este curso como tal. Aquí lo importante es saber aplicar y utilizar la fórmula, más que saber de dónde viene. O sea, sí es importante saber de dónde viene, pero eso no va a ser parte de la evaluación como tal. Entonces, para el intervalo de confianza para la media, pues vamos a tener o vamos a colocar aquí un par de condiciones. La primera condición es que la distribución que estemos analizando se distribuye normal. Y la segunda es que nosotros conocemos a este señor de acá. Recuerden que este señor de aquí es la varianza, o en su defecto a este otro señor de acá, que es la desviación estándar poblacionales. ¿Listo? La desviación, la varianza y la desviación estándar poblacionales. Entonces, si ustedes conocen esto y además de esos supuestos, esto de aquí son supuestos, y además de esos supuestos, nosotros partimos primero de que sabemos que esta probabilidad es igual a esto. Y segundo, que también ustedes saben, porque lo hemos visto en los otros videos y también lo revisamos en la tutoría, que el error estándar o la desviación de la media es igual a ¿qué? A esto de acá. Donde sigma es quién? Sigma es la desviación estándar poblacional y n es el tamaño de la muestra. Esto es tamaño de muestra. Entonces ya con esto claro, podemos proceder nosotros a estimar o a derivar nuestra fórmula, una fórmula para encontrar el intervalo de confianza para la media. Entonces vamos a partir primero, igual esta demostración no está acá, sino que voy a ir paso a paso, se la voy a mostrar. Vamos a partir primero de esta probabilidad, ¿cierto? Sabemos que eso es 1 menos alfa. Bien. Y sabemos también que ese z, ojo, por la distribución normal estándar, también sabemos que este z de aquí es igual a ¿qué? A x trazo menos mu sobre, en este caso chicos, no es sobre la desviación poblacional, sino sobre la desviación o el error de la media.
¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación acá adentro. Y vamos a tener menos z alfa medio va a ser menor que ¿listo? Y si proseguimos, eh, si proseguimos con esto, pues van a encontrar recuerden que cuando tienen una inigualdad simultánea, todo lo que hagan de un lado lo tienen que hacer del otro también. Bien, tenemos esta probabilidad. Lo otro es que recuerden que estamos tratando de derivar, o bueno, no derivar en el sentido de encontrar una derivada, sino de encontrar cuál es la fórmula del intervalo de confianza para la media. Eso quiere decir, se los voy a, nada más para que lo recuerden, que nuestro parámetro de interés es mu, este mu de aquí, y que eso es lo que queremos despejar de esa inigualdad. Entonces vamos a continuar. Y ahora tengo lo siguiente. Saco X trazo, hago X barra. Se supone que todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora ya creo que está bastante claro. Está bastante claro que la probabilidad de que mu esté dentro de ese intervalo es igual a 1 menos alfa. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente trabajar únicamente con la inecuación o con la desigualdad que tenemos ahí. Vamos a trabajar nada más con esto de acá y vamos a obviar la parte de la probabilidad. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces por aquí tengo esta desigualdad, la voy a reescribir de esta forma. Perdón, muchachos. Y listo. Ahora porque a mí no me interesa analizar a menos mu, sino a mu positiva, lo que voy a hacer es multiplicar toda la inecuación por menos 1 y voy a encontrar lo siguiente. Esto cambia. Recuerden que si ustedes multiplican en una desigualdad por menos 1, eso automáticamente cambia el signo o la orientación del signo de la desigualdad. Entonces, este señor es positivo, negativo. ¿Listo? Y eso es lo mismo que reescribirlo de esta manera. Entonces, a este lo voy a escribir de este lado. Y él tiene que ser menor que ¿quién? Que mu.
y este otro señor de este lado, y él es mayor que mu. ¿Listo? Y estos señores es el intervalo de confianza para la media cuando conozco la desviación poblacional. Bien, este lado de acá es el límite superior del intervalo y este lado de aquí es el límite inferior de ese intervalo. Entonces son los dos límites y esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar siempre y cuando, recuerden, queramos hacer una estimación de la media y conozcamos la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional. Porque recuerden que si tenemos la una, en su defecto tenemos la otra. Algo muy importante, chicos, para tener también en cuenta es que bien este modelo o este intervalo o esta ecuación que está ahí, bueno, la ecuación sí, no, más bien inecuación que están viendo ahí, es bastante teórica, es decir, solamente sirve para propósitos teóricos. En la práctica nunca va a suceder de que ustedes conozcan a la desviación y no conozcan a la media. ¿Y por qué eso no tiene sentido en la práctica? Eso no tiene sentido en la práctica porque para calcular la desviación estándar ustedes necesitan conocer la media. Entonces, nuevamente, no tiene sentido de que una sea conocida y la otra no. Entonces lo que se hace es que se trabaja con una aproximación, es decir, en la práctica. Podemos encontrar ejercicios teóricos donde yo les pueda dar a ustedes la varianza o la desviación poblacional y ustedes pueden proceder a resolverlo. Pero en la práctica lo que se acostumbra, lo que se hace normalmente es que se extraen muestras lo suficientemente grandes para poder encontrar, digamos, un intervalo aproximado y disminuir el error de la estimación. Entonces, cuando sigma no es conocida, que es lo que pasa en la realidad, y n, es decir, el tamaño muestral, es mayor o igual. Eso depende de los libros. Algunos hablan de 30, otros hablan de 40, pero es importante que entre más datos tengan, sea mucho mejor. O sea, va a ser mucho mejor el resultado que van a obtener. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con 40. Entonces, cuando sigma, es decir, la desviación estándar poblacional no se conoce y tengamos muestras, un tamaño de muestra mayor a 40, entonces el intervalo de confianza que vamos a utilizar es este que ustedes pueden ver acá. Es este de aquí. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este señor en vez de trabajar con la desviación porque no la conoce, trabaja con un estimador de la desviación poblacional. Es decir, lo que hay que hacer aquí es tomar la desviación, en vez de poblacional, trabajar con la desviación muestral S. Recuerden que S es la desviación estándar
muestral. Entonces, lo que se hace aquí es que, por ejemplo, ustedes tienen 40 observaciones. Deben hallar, para encontrar el intervalo de confianza de la media, tienen que hallar el promedio o el X trazo y tienen que hallar la desviación muestral de esas 40 observaciones. Eso es lo que tienen que hacer. Bien, entonces, continuemos. La siguiente parte, chicos, también tiene que ver con otros elementos que están relacionados con no solamente con el intervalo de confianza para la media, sino con el intervalo de confianza para otros parámetros poblacionales que vamos a estar revisando. Y es que, por ejemplo, bueno, vamos a hablar ahora del ancho y el tamaño de muestra. Entonces, ¿cómo funciona esto del intervalo de confianza? Entonces, cuando ustedes tienen un intervalo de confianza, ustedes digamos que tienen algo así. Imagínense que tienen una recta. Aquí tienen 3 valores en esa recta. El señor que está aquí es el promedio. ¿Listo? El señor que está aquí sería el promedio más z alfa medio. En este caso podemos hablar de este señor, que es el que realmente ocurre en la práctica y en la realidad. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, señores, eso quiere decir, chicos, que la distancia que hay de aquí hasta acá es igual a z alfa medio. Multiplicado por la desviación muestral sobre la raíz cuadrada del valor de las muestras. Y lo mismo pasa acá. ¿Listo? La distancia que hay la distancia que hay de aquí, desde X trazo hasta el límite inferior del intervalo de confianza, es igual a esta y es la misma distancia que hay de este otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la distancia que hay entre un extremo y el otro es igual a 2 multiplicado por z alfa medio por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Y este señor de aquí, chicos, se conoce como el ancho del intervalo. Entonces, formalmente, el ancho del intervalo es igual a 2 multiplicado por z alfa medio sobre la raíz de n. Y si ustedes conocieran el ancho que desean, si W se conoce, o digamos, más que conocerse, si se selecciona, más que conocerse, es si se elige un valor para W, ustedes pueden despejar a n, que es el tamaño muestral, ¿verdad?
de esta fórmula del ancho y pueden encontrar cuál sería el valor ideal de n, dado que ustedes quieran un intervalo con ciertas características, con cierto ancho. Entonces, despejando eso de acá, para poder hacer eso, hay que... Bueno, el n está dividiendo, n está dividiendo, luego está multiplicando, entonces raíz de n pasa de este lado y esto de aquí lo voy a sacar de ese bracket. Nos quedaría así. Y para cancelar ese radical, elevamos esto al cuadrado y esto al cuadrado. Y tenemos que n pues es igual a esto. Bien. Y a este es, nuevamente chicos, les recuerdo, esto es el tamaño de la muestra. Bien. Ahora lo que vamos a hacer ahora es resolver un par de ejercicios para que ya todo esto quede claro. Entonces nos vamos con el problema 1. En el problema 1 dicen que en la elaboración de envases de plástico es necesario garantizar que cierto tipo de botella en posición vertical tenga una resistencia mínima de 50 kilogramos. Para asegurar esto, en el pasado se realizaba una prueba del tipo pasa no pasa, donde se aplicaba la fuerza mínima y se veía si la botella resistía o no. En la actualidad se realiza una prueba exacta en la que mediante un equipo se aplica fuerza a la botella hasta que éste cede y el equipo registra la resistencia que alcanzó la botella. Para evaluar la resistencia media de los envases se toma una muestra aleatoria de n igual a 20 piezas y de los resultados se obtiene que x trazo es igual a 55.2 y s es igual a, o la desviación estándar muestral es igual a 3. Estime con una confianza del 95% cuál es la resistencia promedio de los envases. Bien, entonces vamos a hacer eso. Yo normalmente lo que hago para resolver estos ejercicios es que separo los límites y bueno, primero extraigo los datos. Entonces los datos que nos interesan es que n es igual a 20, x trazo es igual a 55.2 y que la desviación muestral es igual a 3. Bien, ¿qué sabemos también? Que nos piden un intervalo de confianza con un nivel de confianza 1 menos alfa igual a ¿cuánto? A 0.95. ¿Qué quiere decir que esto sea 0.95? Que alfa medio, bueno, que alfa, primero que todo, va a ser igual a ¿qué? A 0.05. Y que alfa medio va a ser igual a 0.025. Voy a escribir todo igual. Punto 0.25. Bien, esto es importante porque con este valor de alfa medio nosotros vamos a utilizar la tabla de distribución normal y vamos a saber cuál es el valor de z que necesitamos en nuestro intervalo de confianza. Entonces vámonos a la tabla. Y aquí en tabla, señores, vamos a buscar el valor de 0.02. Listo, aquí ya la encontré.
¿Listo? El valor de z que nosotros queremos acá, en este caso vendría siendo 1.9 y 0.06. Recuerden que sería así, lo que es igual a 1.96. Ese es nuestro valor de z. .96. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, entonces vamos a proceder. Yo primero lo que hago es hallar cada límite por separado. Entonces vamos a comenzar con el límite superior. Y pues sabemos que el límite superior es igual a x trazo más el z alfa medio, la desviación estándar sobre la raíz de n. Entonces x trazo es igual aquí a 55.2 más 1.96 multiplicado por la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada de 20. Y si ustedes hacen ese cálculo, van a tener un valor aproximado de 56.51. ¿Listo? Ese es el límite superior. Ahora hallemos el límite inferior del intervalo. El límite inferior. Entonces, lo mismo. El límite inferior del intervalo sería x trazo menos z alfa medio multiplicado por la desviación estándar sobre n, y eso ya es igual a 55.2 más, menos 1.96. Te voy a escribir ese menos en rojo para que vean que es la parte distinta. Y eso es igual a, me hago esto por acá, entonces eso es igual a 53.88, lo que quiere decir que la media poblacional se mueve entre 55, entre estos dos valores. 56.51 53.88 y 56.51. Lo pueden escribir así o lo pueden escribir así. De cualquiera de las dos formas está bien. Bien, ese es el intervalo de confianza para la media, de acuerdo al ejercicio. Nada del otro mundo, como les decía, es simplemente aplicar la fórmula. Entonces vamos con el problema 2. En el problema 2 está en inglés porque lo saqué del libro guía.
pero el problema 2 tiene parte A, B y C. Entonces, voy a dejar la parte A para que ustedes resuelvan y voy a enfocarme en la parte B porque tiene un nivel de confianza distinto al que veníamos trabajando. Entonces, problema parte B. Entonces, empecemos primero con los datos. Entonces, el ejercicio dice, bueno, el problema dice que asumamos que la porosidad del helio en muestras de carbón se distribuye de forma normal con una desviación estándar poblacional conocida de 0.75. Entonces, esto es importante. Entonces, el ejercicio nos está diciendo que sigma es conocido. Bien. Veamos la pregunta. Dice que calculemos un intervalo de confianza del 98% para el promedio real de la porosidad de 16 observaciones que se tomaron. Entonces nos está dando el n, que n va a ser igual a 16. También nos está dando el sample average, que es x trazo, y ese es igual a 4.56. Bien, y nos está diciendo que en este caso 1 menos alfa es igual a 98% o a 0.98, lo que quiere decir que alfa, nivel de significancia, es igual a 0.2, a 0.2, lo que quiere decir que alfa medio es igual a 0.01. Es decir, que esta es la probabilidad que tenemos que buscar en tabla para saber cuánto es el valor de Z alfa medio. Entonces vayámonos a tabla nuevamente. Y aquí en tabla vamos a buscar 0.01. Ya creo que la encontré. ¿Listo? Bueno, el valor más cercano, voy a escoger el valor más cercano. Sería ese. Y ese valor Z que hayamos ahí sería 2.3 y 0.3 y 0.03. Sería 2.33. O si ustedes quieren usar el 2.32, lo pueden hacer. No va a cambiar mucho el resultado. Entonces voy a escoger, yo me voy a ir por 2.33. Entonces, lo mismo. Calculamos el límite superior. Ya sabemos que el límite superior es igual a 4.56 más 2.33 multiplicado esta vez por la desviación estándar poblacional, que es 0.75. O sea, básicamente la misma fórmula. Lo único que cambia es la notación. Sobre la raíz cuadrada de 16. Entonces, si ustedes hacen esos cálculos, van a encontrar que ese valor es igual, el valor del límite superior es igual a 4.996. Bien. Y para el límite inferior,
En otras palabras, podemos decir que la media real se mueve entre este rango de valores. Bien. Y en la parte C del ejercicio, en la parte C nos piden encontrar el tamaño de muestra necesario para estimar la media real de porosidad en un rango de 0.2 con un nivel de confianza del 99%. Entonces, este rango de 0.2, vamos a tenerlo por ahí. Entonces sabemos que el ancho del intervalo va a ser igual y sabemos que alfa 1 menos alfa es igual a 0.99, lo que quiere decir nuevamente que alfa medio es igual a 0.005. Entonces z alfa medio, vamos a buscarlo en tabla. Listo. Pues podemos trabajar con este o con este. Yo me voy a ir por este. Listo. Y sabemos que ahí Z vendría siendo igual a 2.58. Ese es el valor Z que vamos a utilizar. Entonces recuerden que la fórmula de la muestra es igual a n por 2 por 2.58. Conocemos la desviación. Bueno, tenemos la desviación poblacional que va a ser suficiente, que es de 0.75 sobre el ancho elevado al cuadrado. Entonces, vamos a resolver esto. Si ustedes hacen eso en casa, van a encontrar que eso es igual Ahora, como el número de muestras es un número entero, esto lo tenemos que aproximar al número entero mayor. O sea que sería 375. Y esa es la solución al ejercicio. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Recuerden que les voy a montar este material también, el de mis apuntes de la clase. Lo van a poder revisar.
Y bueno, nos vemos en la próxima.